Ya estamos de regreso en Masa Crítica en Iquique Televisión, en esta oportunidad hablando sobre los recursos hídricos. Y una de las preguntas claves, ¿cierto, Omar?, es ¿qué pasa con los recursos hídricos en términos de lo que viene y para hasta cuándo tenemos agua? ¿Hasta cuándo tenemos agua? En una región cuyo crecimiento demográfico en lo intercensales es superior a nivel nacional. O sea, esta es la región que más crece en términos demográficos y por lo tanto mayor demanda de agua. Sí. Javier, ¿se puede responder esa pregunta así o es medio complicado? Es una pregunta compleja, naturalmente, porque estamos hablando de que la disponibilidad de agua para la región tiene directa relación con el ciclo hidrológico. Y el ciclo hidrológico está compuesto, digamos, por una serie de variables que se interrelacionan y que de alguna manera nos van dando la respuesta de cuál es la disponibilidad de agua que existe en las distintas fuentes. Para eso, lo fundamental y lo que se está haciendo para trabajar con ese tipo de preguntas y para tratar de trazar y planificar desarrollo y crecimiento, se utiliza actualmente el concepto de la gestión integrada de recursos hídricos y del manejo integrado de cuencas, que en grandes términos en el fondo significa integrar los distintos ámbitos que tienen relación con los recursos hídricos, desde naturalmente la información básica para construir modelos conceptuales que nos permitan entender cuál es la dinámica de los sistemas hidrológicos e hidrogeológicos, y luego, una vez diseñado o conceptualizado esto, diseñar modelos numéricos que nos permiten construir distintos escenarios de explotación y de gestión para de tal manera saber proyectar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, digamos, finalmente. Ahora, naturalmente hay que partir aquí de la premisa fundamental, del principio, digamos, de que estamos en una zona desértica y que naturalmente tenemos una condición de sequía estructural, con la cual, digamos, tenemos que aprender a construir nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Para eso, al menos la Dirección General de Aguas en los últimos 2 años hizo un diagnóstico de todo lo que se ha levantado históricamente en la región en materia de recursos hídricos, donde hay ahí un compendio significativo de la información que hay. Y luego, el año 2013, hizo y formuló un plan maestro de recursos hídricos, que es un plan, es una recomendación para la planificación, no es un plan vinculante, pero recoge y se establece brecha en el sentido de ir avanzando en mejor conocer los sistemas y finalmente en desarrollar distintos escenarios de explotación y ir construyendo paulatinamente un escenario de gestión integrada de recursos hídricos para la región. Este centro CIDER, ¿cierto?, que se creó precisamente para generar conocimiento respecto al tema. ¿Cómo anda eso? No sé si tú tienes esa información. ¿Se ha generado conocimiento? Yo lo que tengo. Tú tienes el documento. El informe, que es público, por eso nos llama más la atención que no hayan venido o no le hayan permitido venir, que dice diagnóstico y sistematización de información de recursos hídricos en la región de Tarapacá. Y recoge un poco lo que tú has señalado, Javier lo ha expresado, creo yo, con mayor profundidad, con mayor didáctica para nuestros telespectadores, de que es una situación compleja, pero algo aquí quería decir... Sí, estoy un poco ahogado. Es que justamente de las 2 intervenciones anteriores, hace unos años, para unos 7, 8 años atrás, justamente con Agua del Altiplano tratamos de aprovechar las aguas servidas de Alto Hospicio y queríamos hacer un proyecto conjunto para poder desarrollar algunas áreas verdes o algunas áreas de agricultura usando las aguas servidas y tratándolas. Y cuando en esa época, hace varios años atrás, hablamos con el gerente, dijo, muy interesante, pero la ley no favorece este tipo de iniciativa porque dijo, la empresa lo único que puede cobrar es por las aguas potables, por el agua potable, pero lo que nosotros queríamos hacer era un servicio de comprar las aguas servidas, tratarlas y usarlas en la agricultura. Pero nos decía, pero si se vende el agua servida, se tiene que descontar del agua potable. Yo no sé si esa legislación seguirá vigente,
Entonces, con lo cual nos dijo, pero entonces esta agua no se van a poder utilizar para poder desarrollar un área, un cordón verde, ya sea de parques, o hacer alguna actividad agrícola en el sector como el camino que va para el zigzag, pero no el zigzag, sino que todo ese camino que había en un momento se planteó como una alternativa de desarrollo verde. Cuando se empezó a desarrollar hospicios, se sacaron todas las chacras que habían en hospicios, y si en algún momento se plantearon dejarla ahí, y con eso de poder utilizar el agua servida. Entonces ahí no sé si habrá cambiado lo que nos dijeron en ese momento, pero hay un problema legal, por ejemplo, de cómo optimizar esa agua, porque obviamente si hay una empresa privada, que va a decir, claro, me lo van a descontar de la utilidad que estoy vendiendo, obviamente que va a haber una respuesta negativa hacia eso. Entonces hay también una respuesta de que esa agua, en vez de poder utilizarla para uso, repito, por último, para área verde de la municipalidad, hay que tirarla hacia el mar. Esa es una cosa. Y lo otro, respecto de los estudios que existen, el gran problema que ha habido es que siempre son estudios de periodos muy limitados. Por ejemplo, hasta 1 o 2 años atrás, nosotros teníamos toda una secuencia de información climática del altiplano, donde registramos las lluvias, todos los antecedentes, y era una variabilidad enorme, años que llovían 300 milímetros, otros años llovían 50 milímetros, lo cual implica también que la recarga del acuífero tiene que ser muy variable un año con otro. Entonces, también ese es un gran problema, cómo se toman decisiones con una información de tan corto plazo. Y aquí saco otro tema que quizás va a ser conflictivo, por ejemplo, el embalse que se plantea hacer en Camiña, que estaba planificado hacer en un punto y ahora se plantea hacer en otro punto. La pregunta es, ¿existen los estudios hidrológicos suficientes con la variabilidad que existe de precipitaciones en el sector? Entonces ahí es donde va pasando el tiempo y siempre nos vamos quedando, van pasando los años y siempre vamos quedando como en la cota cero respecto a la investigación y al desarrollo o un mejor uso del agua, porque se da por sentado que son estudios y no hay como una conversación de los, como dice mi colega Karevich, de conversación de saberes de los distintos sectores que están participando. Con Javier hace unos años atrás, justamente cuando presentó el estudio, yo le planteé, ¿por qué no se ve la perspectiva agrícola en esto? Y quedamos de juntarnos, pero todavía no nos hemos juntado. Nos juntamos acá para poder hacer. Entonces, pero yo creo que eso... Sí. Hay varios temas, Jorge, sí, a ver si podemos abordar algunos, digamos. Hay una primera presentación respecto de lo que pasa con las aguas servidas. Sí, la verdad es que, a ver, yo decía que nosotros hemos estado, ¿no es cierto?, en una política de tratar de fomentar lo que es la reutilización de aguas servidas tratadas. Pero lo que hay que entender con respecto a ese concepto es que dependiendo del uso que uno le quiera dar a esa agua, hay diferentes tipos de tratamiento que uno debería realizar. Entonces, por ejemplo, si uno quiere trabajar con, por ejemplo, alimentos, ¿ya? El tratamiento que hay que hacer a esa agua, ¿no es cierto?, es mucho más exigente a lo mejor que el que hoy día hacemos. Y eso tiene un costo. Entonces, aquí hay que entender que también, y por eso yo hablaba de un tema de cierta forma, de esto que también tiene que tener una cierta rentabilidad para que se pueda utilizar. O sea, no es posible, en cierta forma, si uno quiere, por ejemplo, plantar tomates con agua servida reutilizada, competir con el Valle de Azapa, ¿ya? Porque el Valle de Azapa saca directamente el agua, ¿no es cierto?, la utiliza y no tiene un costo muy bajo. En cambio acá, si uno hace agua servida, ¿no es cierto?, y tiene que tratarla, eso tiene un costo para poder utilizarla en tomate. Entonces el tomate no sería competitivo con el tomate de Azapa, por ejemplo. Entonces esos son los conceptos que hay que utilizar. Y por eso nosotros hoy día estamos haciendo esta experiencia para ver si en productos que tienen un mayor valor, ¿no es cierto?, y que a lo mejor puedan hacerse cargo del costo de tratar esa agua, ¿no es cierto?, se puede reutilizar. O también, ¿por qué no? Estamos hablando de eficiencia, y cuando estamos hablando de eficiencia es buscar nuevas fuentes, ¿no es cierto?, también es parte de la eficiencia. Nosotros hablamos de esta. ¿Por qué no mañana utilizar esta agua, ¿no es cierto?, en sistemas productivos que también tengan, ¿no es cierto?, que puedan hacerse cargo de este costo de tratar y, ¿no es cierto?, seguir con este ciclo verde? ¿Por qué también, otro de los temas, cuando buscamos nuevas fuentes, está el mar? Pero también llegamos al tema del costo, ¿ya? Ya tenemos las primeras experiencias, incluso en la región. Hoy día Chanaballita, ¿no es cierto?, que es una localidad rural, se está abasteciendo de agua de mar, desalada, ¿ya? Es un proyecto de
Dirección de Obras Hidráulicas, el Ministerio de Obras Públicas hizo la inversión, pero que hoy día nosotros, ¿no es cierto?, asesoramos técnicamente desde el principio y hoy día estamos operando nosotros. Entonces, también hay experiencia, pero hay que tener ojo, porque eso tiene un costo, ¿ya? Y ese costo, en cierta forma, es la región la que tendría que estar dispuesto a asumirlo, pensando a lo mejor en que, no sé, el agua que hoy día utilizamos tenga otro uso. Pero en la práctica es una decisión que no tomamos nosotros, ¿ya? Nosotros somos los operadores, aquí las autoridades son las que en algún momento tendrán que planteárselo como alternativa, con una mirada de región, ¿no es cierto? Y que nosotros, obviamente, lo que sí les puedo asegurar es que tenemos la tecnología y lo sabemos hacer. El tema es que hay que tomar decisiones. Omar. Costo, porque Y tiene costo, para ilustrar a nuestros telespectadores, ¿cuánto cuesta el litro de agua potable en Iquique? ¿Y cuánto cuesta el litro potable de agua hoy día en Chanaballita? Lo que pasa es que es muy difícil de comparar una localidad tan pequeña con el resto, digamos, ¿eh? Pero, por ejemplo, te puedo hacer una comparación. Hoy día, el agua potable aquí en Iquique anda del orden de los 1.000 pesos, ¿ya?, el metro cúbico. En Antofagasta hoy día tiene aproximadamente el 60% del agua que se bebe en la ciudad de Antofagasta es agua de mar desalada, ¿ya? El agua cuesta aproximadamente 1.250 pesos por metro cúbico, ¿ya? Estamos hablando de un 25% más caro, ¿ya? Entonces, esas son un poco las diferencias. Nosotros también, como Aguas del Altiplano, estamos presentes en Arica, ¿ya? Y en Arica también se está dando esta discusión. Obviamente allá está el Valle de Azapa. Nosotros sacamos aproximadamente el 60% de la producción de la ciudad de Arica de agua del Valle de Azapa. Y ahí sí que hay una competencia directa con la agricultura. Entonces hoy día también esta discusión de que, oye, ¿qué hacemos? Tratamos de preservar el Valle de Azapa por mucho más tiempo, ¿no es cierto? Y retirar nuestra producción desde ahí, ir al mar, que es hace 6, 7 años que estamos con este tema. Y hoy día también estamos esperando que alguien, ¿no es cierto?, que las autoridades tomen la decisión si vamos al mar, y eso se puede hacer. Y eso significa un incremento. Anda del orden de lo que hemos conversado. 25% Claro, con la tecnología actual. con la tecnología actual. Ahora, Jorge, tú has señalado, ¿cierto?, y has entregado bastante información y ya en forma sistemática respecto a temas como el cambio climático, ¿cierto? Y tú has puesto un énfasis ahí en que hay que poner atención, ¿cierto?, no para un año más o un par de años más, sino que a lo mejor 40 o 50 años más, lo que va a pasar en la región. Y tú has señalado que eventualmente podría producirse por el fenómeno del calentamiento global, ¿cierto?, mayores precipitaciones, por ejemplo, que las que tenemos en estos 50 años, últimos años. ¿Qué es lo que hay de eso y qué es lo que ustedes han podido estudiar y pueden de alguna manera, no de predecir el futuro, pero por lo menos, ¿cierto?, tener alguna aproximación a lo que va a pasar en la región? Mira, el cambio climático es un concepto de toda la Tierra y que de repente como mal visto decir, oiga, esto no está ocurriendo. Y posiblemente no solo en La Pampa, sino que en todo el sector del norte, es un sector climáticamente muy estable, porque es un desierto. Y en donde a partir de información que hemos estado midiendo hace cerca de 8 años, que es poco, pero nos hemos encontrado con datos históricos, meteorológicos, hace como 30 años atrás, de la década del 40. Y las condiciones en La Pampa y el Tamarugal son muy similares, o sea, no hay una variación de las condiciones promedio, de precipitaciones promedio, temperaturas promedio. Desgraciadamente, esta información no existe en las quebradas es muy poca, la información tenemos 3 años, 4 años, que es absolutamente insuficiente para poder medir el cambio climático. Y el altiplano es algo similar. Ahí el problema es que es tan variable un año con otro que es parte de su condición. Ahí es difícil decir, oye, aquí disminuyó ¿qué pasa a veces? Disminuyó las precipitaciones y por lo tanto, cambio climático. Es algo que realmente es un escenario difícil de definir acá en La Pampa. Y además que hay otra cosa, que empresas que han investigado esto, hay 3 definiciones que son las imperantes. Uno dice que va a llover más en el altiplano, que es el otro. Otro dice que va a llover menos y la tercera dice que se va a mantener igual.
Esos sea, son no los tres tenemos estudios. Es lo mismo. Quedaban las mismas, ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que pasamos lo mismo. O sea, hay muy poca información. Hay muy poca información con respecto a la situación. Yo creo que por una condición de desierto, los desiertos y las condiciones como son acá, desierto y el altiplano sobre todo, son condiciones muy estables, dentro de su propia variabilidad. Como le digo, el altiplano un año llueve 50 milímetros y el otro año llueven 300, 400 milímetros. Es parte de su característica. ¿Ah? O sea, no es, lo que ocurre es que nosotros estamos muy metidos de repente en la estadística del día, de la semana, y no existe ese dato de más largo plazo. Yo creo que ese es algo que como región debiera establecerse como algo permanente, estas mediciones para saber qué es lo que pasa, porque si efectivamente se produce una condición de cambio climático, ya sea que va a llover más o que va a llover menos, sí el Estado debiera, o los gobiernos regionales debieran preocuparse de eso, porque si no los efectos de mayores precipitaciones y los efectos que lo vimos en Camiña hace un par de años atrás, cuando una lluvia casi, Yala casi desapareció por efecto de lluvia, van a ser muy complejos. Claro, la Pampa se va a abastecer con más agua, pero todo lo que está en el altiplano y las quebradas, eso va a ser bastante complicado para las obras públicas. ¿Qué hace el Estado en esas situaciones? Yo primero debiera estar midiendo esa situación. Sí, a propósito de medida, La DGA puede ser, hay un dato, Javier, que a mí me llamó mucho la atención de una entrevista precisamente con Elizabeth Lichtenwood, que es la directora del CIDER, y ella nos dice, cierto, que el agua que se evapora, cierto, en la Pampa, es del orden de los 2.500 a 3.000 milímetros anuales. Y cuando uno empieza a buscar estadísticas, dice, eso es lo que llueve en Concepción en un año, aproximadamente. Concepción, Chillán, digamos. Entonces, si efectivamente eso es así, digamos, ¿cierto? Esa cifra la entrega ella, es hidrogeóloga, la cantidad de agua que hay disponible, ¿cierto? Es mucha, ¿no? Entonces, eso de alguna manera, ¿cierto?, viene a contradecir todo esto, de repente, ciertos argumentos alarmistas respecto de que el agua se está acabando, que se está sacando mucho, ¿cierto?, en circunstancias que ese dato es revelador de otra situación. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, se han dicho muchas cosas, estoy muy ansioso de decir distintas cosas. Primero que todo, quisiera aclarar, más allá de las circunstancias y de las coyunturas puntuales, y tú la has nombrado recién, la directora de CIDERH, hemos tenido, al menos desde la Dirección General de Aguas, la oportunidad de trabajar muy directamente con el CIDERH, con sus investigadores, con sus doctores y profesionales, y la verdad es que se ha transformado en una alianza estratégica muy buena, nos ha permitido focalizar y hacer sinergia, digamos, para tratar de ir mejor conociendo algunos sectores y algunas cuencas. En ese sentido quiero rescatarlo porque creo que es fundamental que la región cuente con una institución, una organización que pueda levantar información científica de calidad para ir mejor conociendo los recursos hídricos. Es fundamental para poder administrar, y gestionar el agua. Insisto, más allá de las coyunturas y de las circunstancias puntuales, es fundamental que eso exista. Con respecto a la evaporación, bueno, ahí, ¿verdad? Como dije en algún momento, lo apropiado para hablar de recursos hídricos, de administración y gestión, es hablar a nivel de cuenca. Y creo yo que el caso más emblemático a nivel regional para hablar de cuenca es la Pampa del Tamarugal. La cuenca de la Pampa del Tamarugal tiene una superficie del orden de 18.000 kilómetros cuadrados, y la región del orden de 40.000. Entonces, prácticamente la mitad de la superficie de la región es la cuenca de la Pampa del Tamarugal. Luego está el sector altiplánico, está la quebrada de Camiña, otras cuencas bastante marcadas, digamos, que en ese sentido nos permiten tener muy bien visualizada cuál es la naturaleza hidrológica de la región, lo que es una ventaja comparativa enorme. Entonces,
si hablamos de la cuenca de la Pampa del Tamarugal, claro, tenemos esta cuenca de 18.000 kilómetros cuadrados con un acuífero enorme, un acuífero que es este lugar donde están las aguas subterráneas y de donde explota mayoritariamente la sanitaria, la industria minera y también parte de algunos usuarios agrícolas del sector de Pica, Matilla, La Tirana, La Huayca. Entonces es un lugar relevante para la región. Efectivamente, y desconozco en qué aspectos se refería en ese momento de los 2.000, 2.500 litros de evaporación. Yo manejo datos similares que tienen que ver con la evaporación natural y además con la evapotranspiración de la propia Reserva Nacional de la Pampa del Tamarugal. Los árboles como especie vegetal evapotranspiran y hacen, digamos, que ocupan, utilizan, emplean mucha agua desde el acuífero. Entonces ahí hay una demanda ambiental que es muy alta. Se dice que en el fondo ya solo con la demanda ambiental de la Reserva de la Pampa del Tamarugal se estaría consumiendo prácticamente toda la recarga de este sistema, del sistema acuífero. No obstante, existe un gran volumen embalsado. El estudio de JICA del año 95 de japoneses estableció que este volumen embalsado es de 27.000 millones de metros cúbicos en una superficie de acuífero del orden de los 4.000 kilómetros cuadrados. Lo que implica que es un gran acuífero que le permite a la región, insisto, construir un plan de gestión y administración del mismo que tenga, digamos, una proyección bastante optimista y positiva. Esa es mi opinión. Bueno, vamos a ir a una pausa, ¿cierto? Hemos conocido ya bastante el tema. Por supuesto no lo vamos a agotar en este programa, pero tenemos que ir a una pausa comercial y ya estamos de regreso con ustedes.